El capo de la droga. El Mayo y varios de los principales miembros del cártel acaban de ser detenidos en Estados Unidos tras una complicada operación encubierta que llevaba meses preparándose. El Mayo fue engañado haciéndole creer que se dirigía a México para una operación crítica del cártel, solo para encontrar su avión aterrizando en Texas. Las autoridades de Texas, vigilantes desde hace tiempo en sus esfuerzos por desmantelar las sanguinarias actividades de El Mayo y el cártel de Sinaloa, parecen haber dado en el clavo con esta detención. En este vídeo nos adentraremos en las dramáticas secuelas de la captura de El Mayo y descubriremos las operaciones ocultas del cártel que han salido a la luz desde su detención. La captura. La operación de captura de Ismael El Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López fue una misión meticulosamente planificada y ejecutada a lo largo de meses. Contó con la colaboración de múltiples organismos estadounidenses, entre ellos el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations, HSI, lo que puso de manifiesto el poder de los esfuerzos coordinados en la lucha contra la delincuencia organizada. La operación comenzó con una astuta treta. Se hizo creer a El Mayo que se dirigía a inspeccionar un aeródromo clandestino en México, práctica habitual en las operaciones del cártel. Sin embargo, un alto cargo del cártel, que trabajaba en secreto con las autoridades estadounidenses, le engañó. En lugar de aterrizar en México, el avión voló directamente a El Paso, Texas. Al aterrizar, se preparó el escenario para un dramático desmantelamiento. Agentes del HSI y del FBI ya estaban en posición, listos para detener a los líderes del cártel. Al abrirse la puerta del avión, El Mayo y Guzmán López se encontraron con un enjambre de agentes fuertemente armados. El factor sorpresa fue crucial, y la operación se desarrolló sin contratiempos. Ambos fueron rápidamente esposados y detenidos. La operación llevaba meses planeándose. Requería una coordinación precisa, la recopilación de información y la cooperación de múltiples organismos. El objetivo no era solo capturar a estos objetivos de alto perfil, sino hacerlo sin alertar al cártel ni arriesgarse a un enfrentamiento violento. Las consecuencias de las detenciones fueron inmediatas y de gran alcance. La noticia de la captura corrió como la pólvora, conmocionando al AMPA. El cártel de Sinaloa, conocido por sus rápidas y brutales represalias, se vio sorprendido. Las detenciones de El Mayo y Guzmán López asestaron un duro golpe a la estructura de liderazgo del cartel, creando un vacío de poder e incertidumbre dentro de la organización. En los días siguientes a las detenciones, las autoridades estadounidenses trabajaron sin descanso para asegurar a los hombres y preparar sus procesos judiciales. El Mayo, que necesita silla de ruedas, compareció por primera vez ante el Tribunal de El Paso, donde se declaró inocente de 12 cargos. La sala estaba tensa cuando la juez Ann Burton presidió la vista, ordenando la detención de Zambada a la espera de su próxima comparecencia. Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, también se enfrentaba a una serie de cargos relacionados con su papel en el cártel. Su detención supuso una importante victoria para las fuerzas del orden, ya que él y sus hermanos habían continuado el legado de narcotráfico y violencia de su padre. El éxito de la operación fue un testimonio de la dedicación y valentía de los agentes participantes. Puso de relieve la importancia de la cooperación internacional y de la búsqueda incesante de la justicia. El cártel de Sinaloa, fundado a finales de los años 80, se convirtió rápidamente en una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas del mundo. Cofundado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el cartel ha sido responsable del contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. La influencia del cártel va mucho más allá del tráfico de drogas. Se le ha relacionado con innumerables actos de violencia, corrupción y terror, tanto en México como a escala internacional. Las operaciones del cartel de Sinaloa han devastado comunidades, alimentado crisis de adicción y provocado la muerte de miles de personas. Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del cártel, ha sido una figura clave en sus operaciones durante décadas. Conocido por su mente estratégica y sus tácticas despiadadas, El Mayo ha conseguido eludir su captura durante años, lo que le ha convertido en uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses y mexicanas. Su detención supone un avance monumental en la lucha contra el cártel. Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, representa la nueva generación de líderes del cártel. Tras la extradición de su padre a Estados Unidos en el año 27, Guzmán López y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, se hicieron con el control del cartel. Su reinado se ha caracterizado por un tráfico de drogas y una violencia continuados, que han afianzado aún más el poder del cártel. Las detenciones de El Mayo y Guzmán López son importantes por varias razones. En primer lugar, golpean el corazón de la cúpula del cártel,
desbaratando sus operaciones y enviando un poderoso mensaje a otras organizaciones delictivas. En segundo lugar, estas detenciones demuestran la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional. Por último, ofrecen un rayo de esperanza a las innumerables víctimas del reino del terror del cártel. La entrada de El Mayo en el narcotráfico no fue un salto repentino, sino una inmersión gradual. Empezó como pequeño cultivador y traficante de marihuana, aprendiendo los entresijos del negocio desde la base. Esta experiencia práctica fue crucial, ya que le proporcionó un profundo conocimiento de todas las facetas del tráfico de drogas, desde el cultivo hasta la distribución. Su ascenso en el escalafón estuvo marcado por un agudo sentido de la adaptabilidad y una asombrosa habilidad para navegar por el cambiante panorama del mundo de los estupefacientes. Uno de los factores más significativos que contribuyen a la capacidad de El Mayo para eludir la captura es su incomparable adaptabilidad. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que se basaban en la fuerza bruta y la intimidación, El Mayo comprendía la importancia de la flexibilidad y la innovación. Evolucionaba constantemente sus tácticas y operaciones para adelantarse a las fuerzas del orden. Esta capacidad de adaptación es evidente en sus cambios estratégicos, en respuesta a circunstancias cambiantes, como la represión de los cárteles colombianos en los años 90, que abrió nuevas oportunidades a los traficantes mexicanos. La adaptabilidad de El Mayo no se limita a sus tácticas operativas, sino que se extiende también a su vida personal. Es conocido por su capacidad para mimetizarse con el entorno, adoptando a menudo la apariencia de un humilde agricultor o de un empresario local. Esta capacidad camaleónica para cambiar de aspecto y estilo de vida ha dificultado enormemente su localización por parte de las autoridades. Su profundo conocimiento de la cultura y el terreno locales aumenta aún más su capacidad para permanecer oculto, ya que puede desaparecer fácilmente en las zonas remotas y escarpadas de México, donde se siente más cómodo. La experiencia es otro elemento crítico en el arsenal de El Mayo. Con más de 5 décadas en el tráfico de drogas, ha sido testigo de numerosos cambios en el panorama del narcotráfico y se ha adaptado a ellos. Esta amplia experiencia le ha proporcionado un profundo conocimiento del mundo criminal y la capacidad de anticiparse y contrarrestar las estrategias de las fuerzas de seguridad. Ha visto el ascenso y la caída de muchos capos de la droga y ha aprendido valiosas lecciones de sus errores, asegurándose de no repetirlos. La experiencia de El Mayo no se limita a su conocimiento del tráfico de drogas, sino que también se extiende a su comprensión de las tácticas de las fuerzas del orden. Ha cultivado una amplia red de informadores dentro de la policía y el ejército, que le proporcionan información en tiempo real sobre redadas e investigaciones. Esta información privilegiada le permite ir un paso por delante de las autoridades, a menudo escapando momentos antes de que lleguen. Su capacidad para reunir información de inteligencia y actuar en consecuencia es un testimonio de su perspicacia estratégica y sus arraigadas conexiones dentro del sistema. La combinación de adaptabilidad y experiencia ha convertido a El Mayo en un adversario formidable para las fuerzas de seguridad. Su capacidad para cambiar de táctica sobre la marcha y su profundo conocimiento del panorama criminal y político le han permitido mantenerse escurridizo durante más de 50 años. No es solo un capo de la droga, sino un maestro estratega que ha convertido la evasión en un arte. Jesús Reinaldo Zambada García, hermano de Ismael El Mayo. Zambada García reveló detalles sobre el cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por su hermano. García, lugarteniente de alto rango en el cártel, explicó que el cártel utilizaba diversos métodos, como aviones, camiones, coches, barcos y túneles, para transportar droga de Colombia a México y después a Estados Unidos. También reveló que el cártel sobornaba a la oficina del Fiscal General de México y a la Policía Federal de Carreteras para facilitar sus operaciones. García proporcionó información sobre la estructura y las operaciones del cártel, detallando su participación en la supervisión de la importación de drogas de Colombia a México y su posterior exportación a Estados Unidos. También describió una cruenta guerra entre el cártel y los hermanos Beltrán Leiva, que en su día fueron aliados de El Mayo y El Chapo. El testimonio de García contribuyó a los argumentos de la Fiscalía contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, acusado de narcotráfico y de organizar docenas de asesinatos. La lucha de Texas con los cárteles. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y temidas del mundo, tiene una larga y sangrienta historia. El 18 de marzo de 2021, una emboscada de miembros del cártel de la droga se saldó con la muerte de 13 policías en Coatepec, Jarinas, un municipio del centro de México. El municipio rural de Coatepec, Jarinas, situado a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad de México, se convirtió en el escenario de una terrible y mortal emboscada. 13 agentes, entre ellos 8 policías estatales
y 5 miembros de la Policía de Investigación del Estado recorrían esta región en misión de lucha contra grupos delictivos. Sin saberlo, se dirigían directamente a una trampa mortal meticulosamente planeada por uno de los cárteles más despiadados de México. El convoy de agentes se desplazaba por un terreno accidentado y sus vehículos levantaban polvo a medida que avanzaban por el paisaje rural. De repente, sin previo aviso, una lluvia de balas cayó sobre ellos. Los atacantes, armados con fusiles de gran potencia y armas automáticas, desataron una incesante descarga de disparos. Los agentes no tuvieron tiempo de reaccionar ni de defenderse. La emboscada fue rápida, brutal y devastadora. Los cuerpos ensangrentados de los agentes, algunos de uniforme y otros vestidos de calle, yacían esparcidos por el suelo. Una camioneta blanca, acribillada a balazos, era un testimonio mudo de la ferocidad del ataque. La brutalidad de la emboscada conmocionó a todo el país y dejó tras de sí una estela de dolor e indignación. Tras la masacre, Rodrigo Martínez Celis, secretario de Seguridad del Estado de México, se dirigió a los medios de comunicación con un tono severo y decidido. Es una afrenta al Estado mexicano y responderemos con toda la contundencia y con el respaldo de la ley, declaró. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que los agentes se encontraban en una misión para combatir a los grupos criminales, una tarea cada vez más peligrosa en una región en la que abundan los cárteles de la droga y el crimen organizado. Tras el atentado, las autoridades mexicanas desplegaron en la región soldados, infantes de marina y tropas de la Guardia Nacional en una persecución masiva para localizar a los autores. La respuesta inmediata de las autoridades mexicanas fue rápida y decisiva. Las fuerzas del orden de toda la región se pusieron en estado de máxima alerta y se inició una persecución masiva para localizar a los autores. Los helicópteros sobrevolaron el terreno escarpado en busca de señales de los atacantes. Se establecieron controles de carretera y agentes fuertemente armados patrullaron la zona, decididos a llevar a los criminales ante la justicia. La emboscada de Coatepec Jarinas no fue un incidente aislado. Los atentados contra la policía se han convertido en una rutina alarmante en México, que se enfrenta al doble azote de los cárteles de la droga y el crimen organizado. La tasa de asesinatos sigue siendo obstinadamente alta y los agentes del orden se encuentran a menudo atrapados en el fuego cruzado. Solo en el año 20, al menos 524 policías mexicanos fueron asesinados, según la ONG, contra la delincuencia causa en común. La emboscada no solo puso de manifiesto la violencia persistente en México debido a las actividades de los cárteles, sino que también subrayó los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden a la hora de hacer frente a estas poderosas organizaciones delictivas. La masacre supuso un duro golpe para la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha centrado en reducir la violencia mediante métodos no confrontacionales. Este suceso, junto con ataques similares en el pasado, plantea dudas sobre la eficacia de este enfoque y la necesidad de medidas más contundentes para garantizar la seguridad del personal encargado de hacer cumplir la ley y del público en general. Estos ataques constantes de los cárteles se convirtieron en la fuerza motriz que impulsó al gobernador Abbott a crear la Operación Lone Star. La historia de la Operación Lone Star comienza en los primeros meses de 21, un periodo marcado por la escalada de tensiones y la creciente preocupación por la seguridad fronteriza en Estados Unidos. La frontera sur de Texas, un punto crítico para la inmigración y el comercio, estaba experimentando un aumento de los cruces ilegales, el tráfico de drogas y el contrabando de personas. La situación se estaba descontrolando rápidamente y la respuesta federal era considerada insuficiente por muchos, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott. El gobernador Abbott, firme defensor de una estricta seguridad fronteriza, vio en la crisis una llamada a la acción. La inacción del gobierno federal y la creciente presión sobre los recursos locales le obligaron a tomar cartas en el asunto. Así nació la Operación Lone Star, fruto de un sentimiento de urgencia y del deseo de proteger a los ciudadanos de Texas. El 6 de marzo de 21, el gobernador Abbott anunció oficialmente el lanzamiento de la Operación Lone Star. Esta operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas fue diseñada para combatir las crecientes amenazas planteadas por la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el contrabando de personas. El nombre de la operación, Lone Star, Estrella Solitaria, era un guiño al apodo de Texas, símbolo del espíritu independiente del Estado y de su determinación a la hora de abordar de frente la crisis fronteriza. La puesta en marcha inicial de la Operación Lone Star supuso el despliegue de miles de policías estatales y miembros de la Guardia Nacional en la frontera entre Texas y México.
A estas fuerzas se les encomendó una amplia gama de responsabilidades, desde patrullar la frontera y detener a inmigrantes ilegales hasta interceptar cargamentos de droga y desmantelar redes de tráfico de seres humanos. La operación representó una escalada significativa en los esfuerzos de seguridad fronteriza dirigidos por el Estado, con Texas tomando medidas sin precedentes para asegurar sus fronteras. Uno de los principales motivos de la creación de la operación Lone Star fue el alarmante aumento de los cruces ilegales de la frontera. En los primeros meses del año 21, el número de inmigrantes que intentaban cruzar la frontera con Texas había aumentado drásticamente. Esta afluencia desbordó a los agentes federales de la patrulla fronteriza y sobrecargó los recursos locales, lo que provocó una creciente sensación de inseguridad entre los residentes de Texas. El gobernador Abbott argumentó que el gobierno federal no estaba cumpliendo con su deber de proteger la frontera, por lo que a Texas no le quedaba más remedio que intervenir. Otro factor crítico que impulsó la creación de la operación Lone Star fue la escalada de la crisis de la droga. La frontera entre Texas y México había sido durante mucho tiempo un importante conducto para el tráfico de drogas, ya que los cárteles introducían grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos. La situación había llegado a un punto crítico, con el fentanilo, un potente opioide sintético, inundando las calles estadounidenses y provocando un aumento de las muertes por sobredosis. El gobernador Abbott subrayó que la operación era esencial para desbaratar las operaciones de estos carteles de la droga y evitar que drogas peligrosas llegaran a las comunidades de Texas. El contrabando de seres humanos también constituía un importante motivo de preocupación. Las organizaciones delictivas estaban aprovechando la crisis fronteriza para introducir en Estados Unidos a personas vulnerables, entre ellas mujeres y niños. Estas operaciones de contrabando eran a menudo brutales e inhumanas, y los migrantes eran sometidos a terribles condiciones y abusos. El objetivo de la operación Lone Star era desmantelar estas redes de trata de personas y llevar a sus autores ante la justicia. La puesta en marcha inicial de la operación Lone Star estuvo marcada por una serie de actuaciones de gran repercusión y resultados significativos. En los primeros meses, policías estatales y miembros de la Guardia Nacional detuvieron a miles de inmigrantes ilegales, incautaron grandes cantidades de droga y arrestaron a numerosos individuos implicados en el tráfico de seres humanos. Los primeros éxitos de la operación fueron pregonados por el gobernador Abbott como prueba de su necesidad y eficacia. Sin embargo, las tácticas agresivas empleadas durante la fase inicial de la operación Lone Star también suscitaron críticas. Surgieron informes sobre migrantes a los que se empujaba de vuelta al Río Grande, se les negaba el agua y se les sometía a un trato vejatorio. Las organizaciones de derechos humanos condenaron estas acciones, argumentando que violaban los derechos y la dignidad de los migrantes. La controversia en torno a estos informes se convertiría en un tema recurrente a lo largo de la historia de la operación. A pesar de las críticas, el gobernador Abbott se mantuvo firme en su compromiso con la operación Lone Star. Sostuvo que la operación era esencial para proteger a Texas de las amenazas planteadas por la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el contrabando de personas. Las autoridades de Texas también se han embarcado en una operación estratégica para recuperar y asegurar la isla de Frontón, un terreno crucial a lo largo del Río Grande, anteriormente controlado por los cárteles mexicanos. La iniciativa, conocida como Operación Estrella Solitaria, se puso en marcha para combatir las extensas actividades ilegales, como el contrabando de drogas, la trata de seres humanos y el transporte de armas que los cárteles llevaban a cabo desde este lugar. El aislamiento de la isla y su densa vegetación la convertían en un punto de apoyo ideal para estas operaciones delictivas. En respuesta, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, y la Guardia Nacional de Texas ejecutaron una misión de alto riesgo que incluía una incursión anfibia apoyada por helicópteros y refuerzos terrestres para recuperar la isla en noviembre de 2022. La operación despejó la isla de la presencia de cárteles y descubrió importantes arsenales de armas y drogas ilegales. Tras la incautación, la comisaria de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, y el gobernador Greg Abbott subrayaron la importancia de mantener el control de la isla para evitar que los cárteles sigan explotándola. Para reforzar la seguridad y disuadir la actividad delictiva, han instalado fortificaciones de alambre de concertina y otras barreras alrededor de la isla. La operación ya ha registrado un notable descenso de los incidentes relacionados con los cárteles en la zona, lo que pone de manifiesto su éxito a la hora de desarticular estas redes ilegales. Además, las autoridades de Texas están planeando establecer un complejo de entrenamiento militar de 80 acres para garantizar una presión sostenida sobre las operaciones de los cárteles a lo largo de la frontera. Esta instalación apoyará a miembros adicionales de la Guardia Nacional,
garantizando patrullas continuas y esfuerzos de seguridad en zonas de alta amenaza. En general, la recuperación de la isla de Frontón forma parte de un esfuerzo más amplio de Texas para asegurar su frontera y proteger a sus comunidades de los efectos indirectos de la violencia y la actividad delictiva de los cárteles. Actos violentos del cártel. Las recientes detenciones de Ismael El Mayo, Zambada y su hijo han conmocionado tanto a Lampa como a las fuerzas del orden. Durante décadas, El Mayo había logrado eludir su captura, convirtiéndose en una figura casi mítica en el mundo del narcotráfico. Su detención, junto con la de su hijo, marca un importante punto de inflexión en la lucha contra el cártel de Sinaloa y el narcotráfico en general. Este sorprendente giro de los acontecimientos ha suscitado numerosas preguntas sobre cómo se pudo capturar a un fugitivo de tan alto perfil después de haber eludido a las fuerzas del orden durante tanto tiempo. Uno de sus abogados ha declarado que su cliente no cruzó voluntariamente la frontera, lo que añade un elemento de intriga y especulación sobre las circunstancias que rodearon su captura. No se puede exagerar la importancia de estas detenciones. El Mayo ha sido uno de los narcotraficantes de más alto perfil en México, una leyenda del narcotráfico que de alguna manera ha permanecido libre y en la cima del cártel durante décadas. Su hijo, también miembro de alto rango del cártel, fue detenido junto a él. Estas detenciones se consideran un paso fundamental en la lucha contra el cártel de Sinaloa, sobre todo para hacer frente a la crisis del fentanilo que asola a Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha identificado a El Mayo como uno de los principales proveedores de fentanilo, un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. La esperanza es que, al acabar con estos altos dirigentes de la organización, el cártel se desmorone, lo que conllevaría una reducción del flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, la historia ha demostrado que el cártel de Sinaloa es extraordinariamente resistente. A pesar de la captura y cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel ha continuado sus operaciones a través de sus hijos y otros miembros de alto rango. Una de las preocupaciones más acuciantes tras las detenciones de El Mayo y su hijo es la posibilidad de que se produzca un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. La destitución de los altos mandos suele generar luchas internas y violencia entre facciones rivales que se disputan el control. Esto se ha visto una y otra vez en el mundo del crimen organizado, y se teme que la captura de El Mayo pueda conducir a un aumento de la violencia en México y más allá. El editor de Justicia Penal de Los Angeles Times ha expresado su preocupación porque este vacío de poder pueda dar lugar a una violencia significativa, ya que las diferentes facciones del cártel luchan por llenar el vacío dejado por la detención de El Mayo. El papel de las autoridades estadounidenses en estas detenciones también es digno de mención. Al parecer, las autoridades mexicanas no intervinieron en la captura de El Mayo y su hijo, lo que ha levantado ampollas y suscitado especulaciones sobre el estado de la cooperación entre ambas naciones. Estados Unidos ha trabajado mano a mano con México a lo largo de los años, pero la relación se ha vuelto más difícil recientemente. El hecho de que Estados Unidos lleve a estos individuos ante la justicia es notable y pone de relieve hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades estadounidenses para combatir el narcotráfico. Recordemos que, en algún momento de mayo de 23, fue detenido el Mayo Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como El Nini, una figura notoria dentro del cártel de Sinaloa, en particular como jefe de seguridad de los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta operación formaba parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el narcotráfico desenfrenado y la violencia perpetrada por el cártel. El Nini ha sido una figura central en las operaciones del cártel, conocido por dirigir un grupo de sicarios que utilizaban una violencia extrema para proteger y expandir los intereses del cártel. Sus cargos incluyen tráfico de drogas, asesinato, secuestro y delitos con armas de fuego. Se le ha implicado directamente en numerosos actos brutales, como la tortura y asesinato de agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad mexicanas y miembros de cárteles rivales, y la realización de pruebas con fentanilo en personas que provocaron sobredosis mortales. Tras su detención, el Nini fue extraditado a Estados Unidos el 25 de mayo de 2024 para enfrentarse a múltiples cargos en tribunales estadounidenses. Estos cargos abarcan desde la importación de cocaína y metanfetamina hasta conspiración para obstruir la justicia mediante asesinato. Su extradición pone de relieve la colaboración permanente entre México y Estados Unidos en sus esfuerzos por desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa y llevar a sus líderes ante la justicia. Es probable que la captura de individuos de tan alto rango provoque más violencia, ya que el cártel trata de reafirmar su dominio y mantener el control sobre sus operaciones.
Se teme que esto dé lugar a una ola de violencia que repercuta no solo en México, sino también en Estados Unidos y otros países en los que opera el cártel. El impacto de estas detenciones en la crisis del fentanilo es otro aspecto crítico a tener en cuenta. El fentanilo ha sido responsable de un aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, y el cártel de Sinaloa ha sido un importante proveedor de esta droga mortal. La esperanza es que, al acabar con los principales líderes como el Mayo, se reduzca el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que conllevaría menos muertes por sobredosis y una reducción del impacto general de la epidemia de opiáceos. Sin embargo, la resistencia del cártel de Sinaloa hace que esto no esté ni mucho menos garantizado. El cártel ha demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse y continuar sus operaciones, incluso cuando sus principales líderes son abatidos. Uno de los mayores retos del cártel de Sinaloa ha sido siempre cómo blanquear los inmensos beneficios generados por sus actividades de narcotráfico. Durante este proceso de reflexión, idearon una estrategia para alinearse con los sistemas bancarios clandestinos chinos. Los supuestos vínculos entre el cártel de Sinaloa y las redes bancarias clandestinas chinas han resonado en los ámbitos de las finanzas internacionales y la aplicación de la ley. Estas redes bancarias clandestinas, a menudo denominadas Fei Qian o dinero volador, operan al margen del sistema financiero formal, lo que las convierte en una opción atractiva para las organizaciones delictivas que buscan blanquear sus ganancias ilícitas. La banca clandestina china tiene una larga historia que se remonta a tiempos remotos. Estas redes se basan en la confianza y el secreto, y los intermediarios facilitan las transferencias de dinero sin necesidad de recurrir a los bancos tradicionales. Las transacciones se realizan a menudo utilizando un lenguaje codificado y métodos clandestinos, lo que dificulta enormemente a las autoridades el seguimiento del flujo de fondos. La presunta alianza del cártel de Sinaloa con estas redes bancarias clandestinas representa una evolución significativa en sus operaciones de blanqueo de capitales. Ante el creciente escrutinio de las instituciones financieras y las fuerzas del orden, el cártel ha recurrido a estas redes clandestinas para mover sus ingentes beneficios a través de las fronteras y eludir la detección. Una de las figuras clave de esta presunta alianza es Zhenli Yegong, un empresario chino-mexicano con profundos vínculos tanto con el cártel de Sinaloa como con la banca clandestina china. Yegong, que en su día fue propietario de una empresa farmacéutica en México, fue detenido en 2007 por su implicación en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Las autoridades descubrieron más de $200 millones en efectivo escondidos en su mansión, prueba de la magnitud de sus operaciones. Las investigaciones sobre las actividades de Yegong revelaron una compleja red de conexiones entre el cártel de Sinaloa y las redes bancarias clandestinas chinas. A través de estas redes se canalizaban grandes sumas de dinero procedentes del narcotráfico, que a menudo se convertían en yuanes chinos y se utilizaban para adquirir bienes y servicios en China. Estos bienes se vendían después en México y otros países, con lo que se blanqueaba el dinero y se dificultaba su rastreo. La implicación de redes bancarias clandestinas chinas ha añadido un nuevo nivel de complejidad a la lucha contra el cártel de Sinaloa. Los métodos tradicionales de seguimiento e interceptación del dinero procedente del narcotráfico suelen ser ineficaces contra estas redes clandestinas, que operan fuera del alcance de la normativa financiera convencional. Esto ha obligado a las fuerzas del orden a adoptar nuevas estrategias y tecnologías para combatir las operaciones de blanqueo de capitales del cártel. Una de estas estrategias consiste en el uso de análisis avanzados de datos e inteligencia artificial para identificar transacciones y patrones sospechosos. Mediante el análisis de grandes cantidades de datos financieros, los investigadores pueden detectar posibles actividades de blanqueo de capitales y rastrear el flujo de fondos a través de las fronteras. Esto ha dado lugar a varias detenciones e incautaciones de alto nivel, pero la lucha está lejos de haber terminado. La presunta alianza entre el cártel de Sinaloa y las redes bancarias clandestinas chinas también ha suscitado preocupación por las implicaciones más amplias para la seguridad financiera mundial. Los vastos recursos financieros del cártel le permiten financiar otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas, el contrabando de personas y la corrupción. Esto, a su vez, desestabiliza regiones y socava los esfuerzos para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Además, la implicación de las redes bancarias clandestinas chinas pone de relieve la creciente influencia de China en el sistema financiero mundial. Aunque estas redes operan al margen del sector bancario formal, sus actividades tienen importantes implicaciones para el comercio y las finanzas internacionales. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para seguir explorando.